bien, nos encontramos con el maestro Javier Guevara y nos gustaría que nos pudiera comentar cuál es su opinión acerca de lo que pretendía el enfoque por competencias del plan de estudios del año 2011. Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Esta reforma del 2011 nos el objetivo era, que el alumno obtuviera las habilidades, las competencias, de situaciones de la vida real, algunas problemáticas de la vida real, de la vida cotidiana. Había un catálogo inclusive que se nos dio y nosotros tomábamos ahí, de acuerdo al plan educativo, tomábamos y adaptábamos. Y de esa forma fuimos incluyendo en las clases las problemáticas reales. A un muchachito que trabajaba en una tienda, alguna compañía, o asuntos de la vida cotidiana. Y esto, pues sí ayudó en cierta parte, en cierta forma, a los alumnos. Nos complicó en algunas situaciones que te puedo platicar después. Ok, muchas gracias. Continuaremos con la siguiente pregunta. Bien, basándonos en su experiencia, profe, vamos a continuar con la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuáles fueron los retos que tuvieron los maestros en su ejecución? Esta reforma 2011 lo que trajo beneficios para el alumno, pero mucha complicación para nosotros, en el aspecto de que teníamos que concluir con todo el programa. O sea, la planificación de todos los temas, no te podías saltar uno. Y aparte, introducirles este asunto de las competencias. Y eso acabó con el maestro, pues, o sea, mucha presión de trabajo y el asunto era que tenías que terminar todo el plan. Y sí nos complicó mucho, pues nos estresamos, nos frustrábamos porque a veces no terminábamos el plan. O sea, en la realidad, y te lo digo, en la vida real del maestro no logras terminar. Por muy bueno que seas, no logras terminar por, no sé, en la academia que tú estés o en la academia que hayas estudiado, es muy difícil en la vida real que tú puedas terminar al 100%. Si terminas al 100, felicidades, pero en la vida real no se termina. Y eso fue uno de los aspectos que mencionaba anteriormente que nos complicó la reforma 2011. Bien, hasta este momento hemos escuchado al profesor Guevara que nos ha abierto una vez más la expandir nuestros conocimientos y damos gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta hora estamos con la maestra Araceli Cano, a quien le damos la bienvenida. Profita, gracias por aceptar nuestra invitación. En esta hora queremos realizarle una pequeña entrevista. Consta de 2 preguntas, las cuales usted va a responder desde su experiencia. ¿Ok? ¿Está lista? Muy bien. Háblenos de los aprendizajes clave y las habilidades socioemocionales y su aplicación en las escuelas referente al plan de estudio del año 2017. Bueno, el 2017 no veo sean muy diferentes 2011 hasta el periodo. Se centraba, si no mal recuerdo, en competencias del alumno, sus habilidades, en cuestiones de aprendizaje, pues se buscaba utilizar sus fortalezas y formas de tal manera que eso impactara en la vida de otros estudiantes. Se centró mucho, de hecho, en el estudiantado como tal. Pero eso trajo consigo que el enfoque principal fuera el alumno, pero no las necesidades que muchas veces tenían, como que todo era un cajoncito, así me lo imagino. La mayoría de más bien los programas consideraban que solo había aspectos importantes que aprovechar del alumnado, más no considerando que hay alumnos que pues van a su ritmo, van a su forma y los estándares eran muy desequilibrados. Ok, muy bien, gracias. La siguiente pregunta es,
¿Por qué la reacción de tantas protestas del gremio magistral ante la propuesta de reforma en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Bueno, como se dejó trabajar por ese proceso de competencias, mira, cada proyecto y programa en función de los cambios de gobierno siempre impactan, pero como que se desubican en el centro de atención. Aunque quisieran, no abarca, y creo que en ese periodo el cuerpo magisterial sufrió una carga administrativa tremenda. Sí era importante tomar en cuenta las necesidades ahora del alumnado, porque ya no era competencia, sino después se habló de proyectos, algo así. Y el enfoque era igual centrado en el alumnado, pero el magisterio tuvo como que ese cansancio de jornadas muy amplias, muy extenuantes, que a veces traían consigo que pues nunca se finalizara ni en trabajar en competencia, porque cuando ya le estaban agarrando un programa, de repente se mete otro, y ahora esos aprendizajes colaborativos y que todos había que trabajar de manera transversal. Entonces, apenas unos estaban equilibrando cómo iban a adaptar los contenidos cuando ya venía otro. Entonces, yo siento que el cuerpo docente sufrió como un colapso emocional y dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí. No están por demás mencionar que pues viene cada gobierno con nuevas estrategias. A comparación, digo, si me permiten opinar desde el programa actual, es un poquito más amigable tanto con el alumno como con el docente, pero también tiene sus atenuantes, sus desfases en cuestiones, por ejemplo, de temas de sexualidad y pues en contenido, pero en relación a la adaptación y esa parte a nosotros como instituciones adventistas pues nos favorece muchísimo porque podemos meter nuestra filosofía sin ningún problema mientras que ellos no los permitan, obviamente. Y es más, podríamos decir, sensible tanto para el alumno como para el docente y las necesidades que tienen las escuelas. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Sabemos que sin duda alguna este aporte va a ser de mucha ayuda para nosotros y pues agradecemos nuevamente el tiempo y el conocimiento que nos transmitió a través de estas respuestas que nos ha compartido. Muchas gracias. Muchas gracias para servirles. Bueno. Nos encontramos con la maestra Jocelyn Rodríguez, quien es docente de química en el Colegio Lindavista. Le damos la bienvenida a esta entrevista. La primera pregunta, ¿qué implicaciones tienen los conceptos de plan sintético, plan analítico y la ejecución en el aula? Bueno, el plan sintético es un bosquejo que te da la Secretaría de Educación Pública, donde te aborda los contenidos que debes alcanzar. También te habla de los rasgos del perfil de egreso, hasta dónde se quiere llegar con el alumnado, pero no te dice qué metodologías vas a abordar para poder trabajar con esos contenidos. Ahí es donde entra el plan analítico, que es el codiseño que uno como docente hace, donde ya involucra la didáctica, cómo voy a llegar a realizar este tipo de contenidos en mi aula, la contextualización, la metodología que voy a utilizar. Entonces ya se profundiza un poquito más. El plan sintético es algo general y se necesita de mucho análisis, de mucho estudio, de mucha preparación para poder aterrizarlo en el plan analítico, porque te lo aborda en general, ¿no? Te dice, vamos a ver diferentes textos, pero no te dice específicamente qué textos tienes que abordar, ¿no? Con el alumno. Entonces ahí es donde tú analizas ese aprendizaje esperado y entonces tú ya lo vinculas con los contenidos y lo contextualizas, ¿no? En tu comunidad, buscas alguna metodología, algo que te sirva para poder aterrizar esto con los chicos y al final lograr el rasgo de perfil de egreso. En cuanto al aterrizaje en el aula, bueno, pues
toda una odisea, porque uno lo plasma en el papel, esto es lo que quiero hacer, y pones los pasos o las escalas o los escalones que vas a utilizar para llegar a esa meta. El detalle es que cuando ya lo aterrizas en el aula, tienes alumnos con un aula, neurodivergente. Entonces, ese contenido o esa meta a alcanzar tienes que adecuarla al niño que es neurodivergente. Y estando ya en el aula, cuando lo adecuas, pues te das cuenta de que el tiempo que pensaste pues no era el adecuado, te toma un poquito más de tiempo, lo que habías planeado para un trimestre a veces te toma hasta 2, entonces sí, el aterrizar al aula pues ya te lleva a la realidad de la situación de tu grupo de alumnos, ¿no? La adecuación curricular, o sea, la independencia que tiene uno como docente de poder manipular esa planeación sintética y poder cambiar el rumbo, ¿no? Si ves que esto no te está funcionando, pues puedes darle la vuelta, ¿no? Y buscar otra metodología que sí te ayude para poder aterrizarlo. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta dice así: ¿qué opina usted sobre la decolonización, la inclusión y los libros de texto, entre otros temas relevantes referentes al Plan Sintético 2022? Gracias. Bueno, en cuanto a la decolonización, es un desafío para el docente, porque dentro del sistema educativo habemos personas que no pertenecemos a la cultura donde estamos trabajando. Entonces, el no solo trabajar con un aprendizaje, sino aterrizarlo al contexto en el que vives, a veces saca de la zona de confort al docente, porque son cosas que no dominan. Entonces, hay titubeo, hay complejidad para poder abordarlos. Ejemplo, ¿no? Me toca ver sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y entonces lo quiero hacer mediante la siembra. Ok, realizo mi proyecto de siembra porque pues todos los niños trabajan con el campo, sus papás son agricultores y demás, pero yo no tengo ese conocimiento. Entonces, el salirme de esa zona de confort de cómo enseñar los números en el aula, ahora aterrizarlo en un proyecto de comunidad o escolar, pues sí me lleva a titubear, ¿no? Porque no es algo que yo domine, entonces también tengo que aprender. Antes de aterrizarlo con el alumno, lo tengo que aprender. Y muchos de los docentes pues no están a gusto, ¿no? Con esta parte, porque pues tienes que salir de esa área para poder profundizar con lo que los niños ya conocen, con lo que viven al día a día. En cuanto a la inclusión, hay algo que no me gusta en este programa, porque no estamos hablando de una inclusión de alumnos neurodivergentes, estamos hablando de una inclusión de género. Entonces, los libros de texto hablan sobre inclusión, pero de género. Entonces, por todos lados se están abordando la inclusión de género, que no está mal, pero creo que el enfoque no es el adecuado. Yo siento que para ser inclusivos tenemos que pensar en ese niño que no tiene las mismas habilidades que un niño que nació con condiciones normales, por así decirlo. No estoy hablando de un niño, por ejemplo, con un síndrome de déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, con un síndrome de espectro autista. O sea, no estamos hablando de ese tipo de inclusión. No estamos hablando con niños con necesidades específicas o diferentes. En el caso de niños que no pueden caminar, no tienen un bracito o tienen problemas de visión. Entonces, ese tipo de inclusión no la está abordando el libro de textos. Está hablando del abanico en cuanto al género. Y entonces, por ese lado, estamos hablando de la inclusión. Y eso realmente no es inclusión. Estamos hablando de integrar, de reconocer que todos somos diferentes, que todos aprendemos de formas diferentes, pero que todos tenemos los mismos derechos. Maestra, le agradecemos mucho por compartirnos su conocimiento a través de los años que ha vivido como docente. Gracias por compartirnos su experiencia. Gracias a ti por el espacio brindado y querido amigo, querido colega del Sistema Educativo Adventista. Tenemos al Divino Maestro. Hay que inspirarnos en Él, fijarnos en Él, poner nuestros ojos en Cristo Jesús, porque de Él mana la sabiduría. Sin Él no podemos hacer nada. No importa el material que te provea el gobierno, no importa las dificultades que tengamos en nuestro quehacer docente. Si estamos tomados de la mano de Dios y seguimos su ejemplo, podremos hacer grandes cosas en la vida de cada uno de los alumnos que son prestados en nuestras aulas. Recuerden que también vamos a rendir cuentas por ellos.